Amigos, ¿cómo están? Estamos el día de hoy con nuestro amigo de Cuarto de Milla, el famoso admin. También es un gran, pues está entrando ahorita a los medios de comunicación en radio. Tiene un programa en Telefórmula y Radio Fórmula. ¿Es Radio Fórmula? No, es Radio Fórmula. Bueno, el programa como tal no es mío, porque colaboro ahí. Y tenemos cápsulas en Milenio Televisión, en La Afición, todos los viernes. Bien, pues en verdad que muchas felicidades. Veo que estás creciendo bastante en esto, en los medios. Y aparte tiene un canal de YouTube que también es Cuarto de Milla. Les voy a dejar en la parte de abajo el link para que lo vean. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar con algo muy simple. Mira, ahora vamos a hablar de un tema muy crítico en este momento. No vamos a hablar de política ni de religión porque es meterse en cosas muy extrañas. Pero vamos a hablar de lo que está pasando, sin meternos tanto en el PEG, que es una nueva administración y lo que sea, ¿no? Estamos hablando del tema de la gasolina. Así es. Estamos ahorita en que cerraron válvulas y hay escasez en algunos lugares. Así es. Tú tienes una solución, digamos, a medias, pero existe, ¿no? Podemos, en nuestro tanque, rinde un poco más, tal vez es que, ¿sabes? Para el tema de ahorita ni siquiera lo llamaría solución. No, más bien es una alternativa. Ajá. Que está desde antes. Sí. Y que ahorita te puede ayudar un poco. Y digo un poco por lo que les voy a explicar ahorita, para el tema de la escasez de gasolina. Pero para nada es una solución y para nada viene, pues como te diré, en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque ni nació a raíz del desabasto, ni viene a sustituir. Y aunque se acabara la gasolina, no es para sustituir la gasolina. Entonces sí es un tema ahí complejo porque hay mucha desinformación. Y entre la paranoia de la gente y la desinformación en relación al etanol se puede hacer una bomba bastante complicada porque no solamente tu coche no va a caminar porque no tiene gasolina, no va a caminar porque ya lo madreaste, entonces hay que tener mucho cuidado. Hablando de etanol, y bueno, en este caso una marca que se llama Oxyfuel que tú Así es. tienes aquí una distribución. Este combustible, en autos, ¿a partir de qué año puedes ponerlo? ¿O qué prestaciones debe tener el auto para poder usarlo? Mira, es un tema bastante amplio que nos podrás pasar aquí 3-4 horas hablando de él. Te voy a dar dos parámetros para que no digan, es que como él lo vende, él está diciendo esa parte, sí, ¿no? Yo te voy a dar el parámetro, por ejemplo, de Estados Unidos. En Estados Unidos, el etanol está en sus gasolinas desde hace varios años. ¿Por qué? Porque el otro oxigenante, que se me olvidó el nombre, es una abreviatura ahí medio rara, es cancerígeno. Entonces, a raíz de que se firma el Tratado de Tokio de calentamiento global y demás, sacan este oxigenante, que en México todavía lo tenemos, pero sacan este oxigenante de las gasolinas de Estados Unidos y empiezan a meter etanol. Si tú vas a una gasolinera en Estados Unidos, te dice etanol hasta 10% todas las gasolinas. 10%. De ahí tienes ya lo que se le llama el E15, que es de etanol 15%. En Estados Unidos, que tú sabes que te demandan hasta porque te tropezaste en una tienda, te lo venden del 2002 en adelante, como garantizado 2002 en adelante. Ok, eso es lo que te venden ellos. ¿Y por qué pongo este parámetro? Porque pues ellos obviamente no van a salir a recomendártelo en un vehículo que saben que se puede llegar a madrear y que obviamente te van a demandar. ¿Qué hemos visto aquí en México? Y con sus debidas restricciones, hasta en vehículos carburados se puede usar. ¿Cuál es el tema del alcohol? El alcohol es más corrosivo, mucho más corrosivo que la gasolina. Entonces el alcohol limpia. 2, es más seco. El alcohol reseca empaques, sí lo hace. El alcohol reseca muchas cosas. Por eso es que necesitas la gasolina como lubricante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de un carburador, si tú agarras y le metes 35-40%, pues lo vas a fregar. E incluso lo que te comentaba ahorita, aunque tu vehículo sea flex fuel, que es un término que hasta hace algunos años, yo tuve un Focus 2013 que era flex, y tú le preguntabas al vendedor, oye, ¿por qué dice flex? Y te decía, no es para Estados Unidos, porque no sabían nada, absolutamente nada. El flex fuel es un motor y un sistema de bomba de gasolina y demás que viene preparado para lo seco del alcohol. De esta forma te permite usar hasta 85%. ¿Cuál es el tema aquí en México? Que si tú nunca le has metido, por ejemplo, en los Flex Fuel empezaron, no tengo el dato exacto, pero yo pongo la referencia de mi coche que era 2013, el mío era Flex. Ese modelo salió desde 2012, entonces vámonos a 2012 que fueron los primeros. Ahorita lleva 6 años usando gasolina. La gasolina en México es muy sucia. Entonces si tú agarras y le avientas 85% de trancazo porque entró la paranoia del desabasto a tu Focus,
puede ser, no digo que sea en todos los casos, pero puede ser que te limpie el tanque y te va a tapar el sedazo o te va a tapar la bomba. Entonces, exactamente. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque aunque el vehículo sea flex, no quiere decir que le puedas llegar y aventar de madrazo 85%. E incluso hay gente que le está aventando 100%. Y eso nosotros lo sabemos desde antes, por ejemplo, en el caso de los Urus. Hay gente en algunas partes del Estado de México que pues usan demasiado el coche como taxi, tienen muchos servicios y ellos prefieren que se les friegue la bomba. Les sale mucho más barato cambiar la bomba que comprar gasolina. Exactamente. Pero, por ejemplo, te voy a poner un caso. Volkswagen hizo un proyecto de unos Beetle para Brasil, porque también hay que decirlo, los países más avanzados en el uso del etanol es Brasil y es la India. Hizo unos proyectos de unos Beetle para Brasil en los cuales funcionaban 100% con etanol. Pero ¿sabes qué es lo curioso aquí? Traen un tanquecito de 5 litros de gasolina, porque si tú le metes etanol y entre más etanol le pongas, más difícil es que prenda en las mañanas. Entonces, si tú traes 100% de etanol, el coche, o sea, te vas a tardar media hora en prenderlo. Por eso es que traían su tanquecito para que en la mañana prendiera con gasolina y ya en el uso del día a día, pues ya vienes con etanol. Para que se den una idea de lo complicado y de lo riesgoso que es no saber usar, en este caso, el etanol. Y ya de ahí nos vamos a otros temas, que si es etanol, que si es metanol, que si lo están rebajando, que si tiene agua, que si no tiene. La marca que tú tienes, bueno, es que he visto algunos videos que ponen gasolina y ponen etanol, hacen una mezcla y se ve viscoso. ¿El caso del tuyo se mezcla totalmente o se ven ahí flotando? Es que mira, volvamos a lo mismo. Aquí el tema, como no es algo, viva México, no hay regulación, no hay nada, estamos muy, muy atrasados. ¿Qué es lo que sucede? Que empezó el etanol y ahorita digo, si tienes algo de tiempo te puedo contar la historia de Oxifuel que fue. Oxifuel es la empresa que tiene el permiso número 1 de la Secretaría de Energía para comercializar etanol, para que te des una idea de por dónde va el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es una alternativa, sí, al alto costo de la gasolina. Entonces, obviamente de ahí pues empiezan a salir otras opciones. De hecho, hay que tener mucho cuidado porque incluso hay unos que son muy descarados y te dicen que es metanol y el metanol no es igual que el etanol. Si bien el metanol también en algunos casos se puede obtener de métodos naturales, el metanol que se vende en México es un derivado de hidrocarburo, es un residuo que le sobra a Pemex por la refinación de combustibles y lo vende, digamos que no como un desecho, pero sí es algo así de a mí ya no me sirve, te lo vendo. El metanol, si tú lo compras por tambo, bueno, lo comprabas porque ahorita no sé cómo esté el asunto, si tú lo comprabas por tambo a un intermediario, porque tú tampoco le puedes comprar a Pemex directamente etanol, te lo vendía de 11.50 a 12 pesos el litro. Entonces imagínate, si te están vendiendo metanol en 16 pesos y ellos lo compran a 12, pues es un negociazazazo, porque no estamos hablando de un tema de 1 o 2 litros. O sea, si tú vendes 1,000, 2,000 litros diarios, pues estás embolsando 8,000 pesos diarios. O sea, son 240,000 pesos mensuales. Obviamente hay gastos y demás, pero a lo que voy es que tienes muy buen margen. Y en el tema de los combustibles jamás va a haber un margenzote. ¿Por qué? Porque son, ¿cómo te diré? Son productos de consumo básico y aparte, pues ahí es volumen, no es margen. Entonces hay que tener mucho cuidado que no te vean la cara, que no lo estén rebajando, que no te estén dando metanol, entre otras tantas cosas. Y para eso hay que comprar marcas, ¿no? Como lo que tenemos en ese momento. Exactamente. Mira, tienen marca, tienen registro, tienen marca, tienen registro. Tienen una planta establecida que... De hecho, tienen 3 plantas. Tienen 3 plantas y ellos empezaron, ellos producen alcohol desde hace muchísimo tiempo. Ya esta es la segunda generación. Empezaron con el etanol carburante porque Pemex hace algunos años había hecho una licitación para empezar a meter etanol en las gasolinas como en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el otro oxigenante ya no se debe de meter porque es cancerígeno. Para no hacerte el cuento largo, pues ya todos sabemos que quebraron Pemex por X o Y. Entonces esta licitación, ya que ellos estaban preparados y demás, la cancelan así por sus barbas. Entonces, pues demanda una empresa que está quebrada, como para qué pierdes tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ya que los dejaron con todo el paquete, dijeron, bueno, no se lo voy a vender a Pemex, pues hay que vendérselo. Ya invertimos en el tanque para deshidratar, porque aparte, cuando tú sacas alcohol, si tú vas a la farmacia y puedes comprar alcohol, se lo puedes echar al vehículo, sí, y sí te va a funcionar. ¿Cuál es el tema? Que ahí tienes 4% de humedad. Entonces, para quitarle este último, tienes 4% de humedad. Para tú quitarle ese
vamos a dejarlo en 3.9, porque hay quien dice que no puede ser al 99%, hay quien dice que no puede ser, que es 0.04 lo que entra de humedad al abrirlo. Vamos a quedarnos en 3.9%, para no meternos en temas. Para quitarle ese 3.9%, tú necesitas una tecnología que solamente tienen los indios y los brasileños. Y créeme que no es una tecnología ni barata ni fácil. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Oxyfuel? Pues ya que tenía todo el paquete, pues dijo, ¿sabes qué? Pues voy a vender por mi lado, ¿no? O sea, ya invertí, ya estoy ensartado, pues vamos a recuperarlo. Y ellos se encargaron de abrir esta parte del mercado. De hecho, en México no vas a ver una sola distribuidora, una sola, ¿cómo te diré? Gasolinera, por así decirlo, de etanol. Pero tú ve a mí yo quedé sorprendido, caímos a el Fortín Veracruz, que te suena esto, yo ni conocía, el Fortín Veracruz, y hay 2 gasolineras, por llamarlo de alguna forma, 2 despachadoras de etanol, pero con bomba. Bueno, entonces, aquí cerca en Huehuetoca hay una que tiene bomba, exactamente, el tema aquí es DF y área metropolitana, no hay nada, y de hecho ahorita pues ya empezó, la gente ya conoce, ya está más familiarizada. En otros lados incluso hay en la misma bomba, bueno, haz de cuenta, así como tienes Magna y Premium Diesel, tienes Magna Premium y tienes etanol. No, que esa sería la idea y eso es a lo que tendríamos que avanzar en algún momento. Que también hay que decirlo, yo un día hice una encuesta y a la gente le gusta mucho el vertir de esta forma porque se dan cuenta que no los robas. Claro. Y eso es un punto importante, ¿eh? Sí, porque el Pemex y bueno, las gasolineras es el tema, ¿no? Exactamente. Exactamente, entonces aquí no hay que te den 950 porque ahí está el garrafón. Los garrafones siempre son iguales, son de 5 litros, al menos los que manejamos nosotros. Y ya de ahí, pues sí, parte. De hecho, ahorita vamos a conocer el producto. Y pues bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Al contrario. Sé que en este momento es difícil para México el tema de la gasolina. Así es. Pues a lo mejor conocer un poco de que podemos poner algo alterno a nuestro auto, de lo que se normaliza todo esto, y posteriormente si te gusta cómo funciona tu auto, pues seguir con esto, ¿no? Porque tiene más potencia. Y algo, o sea, algo alterno no, porque hay que tener ahí cuidado con eso. O sea, no es alterno, más bien, o sea, no es lo mismo que yo tenga que echarle 50 litros de gasolina que tengan que echarle 45 y 5. O sea, es ahí a donde quiero llegar, porque si empezamos como algo alterno es donde empiezan, es que ya se me fregó esto, es que ya se me fregó aquello. Gasolina, no ponerle y eso es básico, ¿eh? Nunca echas primero el alcohol y después la gasolina. ¿Por qué? Exactamente. Y de hecho yo he visto aquí casos de, oye, es que me prendí el check. ¿Le echaste gasolina primero? No, es que pasé aquí, la gasolinera estaba delante y preferí pasar primero contigo. No, ¿por qué? Porque en el mejor de los casos te prende el check y ya que lo sigues rodando, que le echas más gasolina, se apaga. Pero hay otros casos, te voy a poner el ejemplo fácil. Versa, ¿por qué? No lo sé. Más del 20% se les friga el flotador. No lo sé. Versa, March, algunos otros que comparten ahí también, algunos otros en cuestiones de Nissan. ¿Por qué? No lo sé. No, Renault no, porque incluso Renault, varios de sus modelos son brasileños. Okay. Y los brasileños están acostumbrados, pues más que nada. De hecho, Brasil, para 2008-2009, ya tenía 4 millones de vehículos flex fuel. Y aquí, pues, o sea, aquí, para que se den una idea, aquí Brasil vende 1.6 millones de vehículos al año. Aquí se venden de 1.4, 1.5, dependiendo de qué año estemos hablando. Pero para cerrarlo es 1.4 millones. Obviamente no tenemos más que los vehículos que llegan en este caso de Brasil. Y algunos que se van a Estados Unidos, que tienen que ser flex, porque allá se usa flex. Pero aquí a veces ni te lo mencionan. Por decirte algo, los Ford Fiesta, que es de México para el mundo y para Estados Unidos. Así es. Pues mil gracias, en verdad. Muchas gracias por recibirme. Me gustó muchísimo tu tienda. Por favor, dime la dirección donde están, los horarios claro que de sí. esta temporada. Mira, estamos en Avenida Mario Colín, esquina calle 2, en Tlalnepantla Centro. Y estamos de lunes a viernes de 10 a 6:30, los sábados de 10 a 5. La venta de etanol es igual, en el mismo horario. Y pues no caiga en pánico, ni para comprar etanol, ni para comprar gasolina. Ahorita tu sistema para comprar, te formas aquí, llegas a la tienda, tocas. Mira, la verdad es que, o sea... Veo que estás como en una callecita, hay que entrar. ¿Cómo hace la gente para llegar a comprar contigo? Exactamente, nosotros estamos en la esquina de Mario Colín, con calle 2. Afortunadamente nuestra entrada está sobre calle 2, porque si estuviera sobre Mario Colín, pues ya lo hubiéramos colapsado de una u otra manera. Sí. ¿No? Entonces tú das la vuelta a la derecha, hay que ver dónde hay opción de estacionarse. Tenemos un estacionamiento enfrente que a veces está ocupado, estamos trabajando en ello, pero la verdad es que salvo estos días que ha sido de
Consumo anormal, no es así que llegues y digas, ay, está colapsado, porque también hay que decirlo, digo, yo tengo acceso a la información de venta de algunas otras estaciones de Oxyfuel y en el oriente, por ejemplo, se vende 4, 5, 6 veces más que aquí desde hace mucho tiempo. Aquí en el norte no es tanta la venta. Ahorita hay pues hay gente que viene, tú lo viste, ayer una persona se llevó 200 litros nada más. Y también hay que decirlo, hay gente que lo está rebajando. Me llegó hace rato el caso me comentaron por YouTube, me dice, oye, es que tú vendes el Oxyfuel en 16 y lo están vendiendo en 12. O sea, ni el costo. Entonces, ¿qué está pasando? O no te están dando Oxyfuel o lo están rebajando. Y también hay casos de gente que... Gracias por la entrevista. Por favor, dinos tu canal, por favor, de YouTube y tus redes sociales. Gracias. Mira, básicamente todos los nos encuentran como Autoboutique Cuarto de Milla. Búscalo así como tal. De hecho, lo buscas en Google y ahí sale. Estamos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Ahí viene toda la información y también nos pueden contactar por correo electrónico o directamente en tienda. Si tienen alguna duda de algún producto o algo más en específico, va a ser más rápido si contacta directo. ¿Por qué? Porque yo llevo las redes sociales y así como ahorita estoy en una entrevista, a veces estoy en otro lado y no puedo estar pegado todo el día. Claro. Así que échenos una llamadita y con gusto lo van a atender si es que está en nuestras manos. Claro, muchas gracias y me dio muchísimo gusto conocerte. Al contrario, nos estamos viendo. Gracias a ti. Gracias.